El fin del mundo, traído a nosotros por los mismos dioses que intentaban salvarnos. Sin darnos cuenta, ellos fueron apoderándose del mundo. Pero entre sus vanas escaramuzas quedamos nosotros, los simples mortales, sin poder hacer nada más que observar el fin concretándose. Expectantes, temblábamos ante la llegada del reino. El padre Norman Mackay, atendiendo a uno de sus fieles, Wesley Dodds, un pobre hombre lleno de delirios del apocalipsis, no puede hacer nada más que intentar confortarlo leyéndole la Biblia. Nada en el mundo tiene ya el valor de antes. En un mundo desbordante de metahumanos, seres con increíbles habilidades, pero con un sentido de moral y responsabilidad nula, muy diferente al de sus antecesores, poco puede hacer en realidad Norman para confortar a su amigo. Poco antes de morir, Wesley le advierte a Norman de los desastres por venir y de sus visiones del fin del mundo. Norman no toma en cuenta estas advertencias, que no niega que el mundo es ya un lugar muy diferente, un lugar lleno de temor a los nuevos héroes, ya que a estos nuevos héroes no les preocupan los inocentes, pelean por ellos mismos y por nadie más. Más tarde, Norman es visitado por un ente llamado el Espectro. Con él, Norman también comienza a sufrir las mismas visiones de las que hablaba Wesley. El Espectro le comenta que ha sido escogido para fungir como juez en el próximo apocalipsis por venir. Norman, desconcertado, pero creyendo en aquel ser al que consideraba un ángel de Dios, acepta ir con el Espectro. A través de Norman nos enteramos de lo que le pasó a la vieja guardia, la antigua Liga de la Justicia, como hace muchos años fueron decepcionados por la humanidad, que les consideraba obsoletos, que por momentos parecían vanagloriar a la nueva oleada de héroes, y sus métodos más directos y de moral dudosa. Asimismo, se retiraron, la mayoría al menos. Pero tras un incidente terrible, irresponsabilidad de estos nuevos héroes había causado millones de muertes, la vieja guardia no soporta más, y los antiguos dioses regresan para imponer el orden, por el medio que sea necesario. Son recibidos con júbilo por los ciudadanos, pero Norman es el primero en darse cuenta de que su regreso tan solo marca el principio del fin. Kingdom Come, escrito por Mark Waid y dibujado por Alex Ross, fue publicada en 1996 en 4 partes, para posteriormente ser recopilado en una novela gráfica. El cómic es técnicamente categorizado en la línea Elseworlds, pero muchos consideran que el mundo superheroico de DC culminaría con esta historia. DC por mucho tiempo ha tratado a sus héroes como pseudo-divinidades. El nombre de Trinidad no está ahí en vano. En esta historia vemos ese concepto llevado al extremo, acompañado de citas bíblicas y analogías apocalípticas. El regreso de la vieja casta de héroes y la consecuente guerra es para muchos el resultado final de la historia de los superhéroes. El dibujo es algo bellamente hecho, con un estilo realista, obra de Alex Ross, aunque tambalea un poco en el momento en que la viñeta necesita dinamismo en el movimiento, siendo que todos los planos parecen estáticos. No es algo que me moleste en realidad, pero tal vez a algunos este estilo gráfico pueda ahuyentarlos. Kingdom Come es una de las historias infaltables para cualquier fan de los superhéroes. En ella podemos ver a nuestra Liga de la Justicia ya envejecida en la mayoría de los casos, y cómo su mera presencia inspira el bien y el heroísmo, fungiendo como ejemplos de responsabilidad y liderazgo para otros tantos superhéroes. También podemos ver cómo su puesta en tan alta estima es peligrosa, siendo comparable ya con los dioses, y dejándonos a nosotros en un plano incierto, como simples mortales, expectantes y a veces atemorizados de aquellos que surcan el cielo. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw